Hola, esta presentación dentro de la asignatura NIF del Máster de Auditoría de Cuentas trata de cubrir un tema candente en la información financiera de las entidades que utilizan normas internacionales de información financiera, como es el denominado Otro Resultado Integral, UORI, que comprende ingresos y gastos que algunas de las normas no consideran realizados y, por tanto, no se llevan a resultados del ejercicio o del periodo, acumulándose hasta que se disponga de ellos dentro de una categoría del patrimonio que también se denomina otro resultado integral. Las categorías y partidas que componen el ORI pueden variar en el futuro y por ello lo que sigue debe tomarse como una simple muestra. Como el ritmo de la narración puede ser en ocasiones rápido, se puede recurrir a parar la locución y examinar la diapositiva con más detenimiento. Para eso se utiliza el espaciador del teclado. O bien se puede volver atrás para oír de nuevo la locución y examinar la diapositiva. Para eso se utilizan las herramientas de la parte interior de la pantalla. Debido a la dificultad, es muy posible que se tengan que pasar varias veces las presentaciones para captar todo el contenido. Esta presentación está referida a las NIF, aunque muchos elementos que contiene se repiten en las normativas nacionales o en los pronunciamientos del FAS estadounidense. Es una presentación relativamente larga, unos 20 minutos, que tiene dos partes diferenciadas. En la primera de ellas, unos 12 minutos, se describen los componentes del resultado integral, es decir, el resultado del ejercicio y el otro resultado integral, así como las reclasificaciones que puede haber entre estas dos categorías. Y se pone un ejemplo de presentación con los estados financieros correspondientes. En la segunda parte, unos 8 minutos, que puede evitarse si se desea, se dan los detalles sobre 7 casos que pueden dar lugar a sendas partidas de otro resultado integral y son comunes en los estados financieros actuales. Se termina con una conclusión a modo de reflexión sobre esta categoría de resultados. La transición del patrimonio neto inicial al final en los estados financieros puede explicarse por tres tipos de movimientos. En primer lugar, la obtención de resultados, pérdidas o ganancias por la actividad de la empresa con terceros. Luego volveremos a este componente. En segundo lugar, el reflejo de errores o cambios de criterio que tienen efectos retroactivos y modifican el patrimonio desde el ejercicio al que corresponden. Y en tercer lugar, las transacciones con los propietarios, que consisten bien en aportaciones o en distribuciones. Las distribuciones de patrimonio neto pueden materializarse ya sea en dividendos o en reembolsos de capital. Volviendo a la primera componente, los ingresos y los gastos del ejercicio o del periodo que sea constituyen el resultado integral, que en las NIF se descompone según si está o no realizado en el resultado del ejercicio y en el otro resultado integral UORI. Cabe la posibilidad de que las partidas componentes del ORI se reclasifiquen al resultado del ejercicio y este es precisamente el principal contenido de esta presentación. Empecemos por la definición de ORI. Los ingresos hacen nacer activos o desaparecer pasivos. Los gastos producen el nacimiento de pasivos o bien la desaparición de activos. La variación del valor de activos o pasivos, que es un proceso constante en la vida de las empresas, genera también ingresos y gastos, que se pueden denominar, por diferenciarlos, plusvalías y minusvalías. Si tomamos los activos, por ejemplo, los deterioros serán minusvalías y son tradicionalmente consideradas como componentes del resultado del ejercicio y, por tanto, totalmente realizadas. De la misma manera que las diferencias de cambio en las cuentas por cobrar en moneda extranjera. Sin embargo, otras plusvalías por revalorización de activos no corrientes, como son las propiedades, no se consideran ingresos realizados, aunque sean ingresos,
y aunque se registren contablemente, normalmente se suele prevenir su reparto. Hay un conjunto limitado, por tanto, de plusvalías y minusvalías que son ingresos y gastos, según el caso, pero se reclasifican y presentan en una categoría especial que se llama otro resultado integral. Esta categoría corresponde tanto a una subdivisión del resultado integral o total o global del ejercicio a efectos de presentación, así como a una subdivisión del patrimonio. La totalidad de estas variaciones se han originado porque las normas han permitido u obligado a utilizar valores corrientes en ciertas partidas del balance. Por ejemplo, el valor razonable en los instrumentos financieros o el valor actual neto en las provisiones por pensiones. Al aplicar los valores corrientes, las contrapartidas de los ajustes, esto es, los ingresos y gastos correspondientes, no se han considerado realizados en ciertos casos. En esta circunstancia, ha parecido la mejor opción crear una categoría nueva tanto en los resultados, la de resultado no realizado, como en el patrimonio, la de patrimonio no disponible a la espera de su realización. El resultado del ejercicio, por tanto, se complementa con el otro resultado integral y la suma de ambos nos da el resultado integral total o global de este ejercicio. Como el ORI puede en ciertos casos reclasificarse al resultado del ejercicio, en el estado correspondiente debe mostrarse no solo el ORI surgido en el ejercicio, sino también, y como deducción de la cifra anterior, el reclasificado, para no duplicar el reconocimiento de ingresos o gastos que formaron ya parte del resultado en otros ejercicios. Esta dicotomía del resultado integral del ejercicio, que introduce limitaciones en la disposición de las ganancias, ha de ser puesta de manifiesto en la presentación de los estados financieros. En la norma internacional de contabilidad número 1, se puede optar por presentar el resultado integral del ejercicio en dos estados financieros, el tradicional del resultado del ejercicio y el del ORI, o bien en un solo estado financiero, que es el producto de juntar ambos. Debe señalarse que la cifra final de resultados será la misma, pero si se opta por presentar solo un estado, la tradicional cifra de resultado del ejercicio, el repartible, se mostrará como un saldo intermedio, lo que podría no ser del agrado de los gestores de la entidad. Veamos un ejemplo de presentación en las dos versiones. En primer lugar, la presentación dual. La diapositiva muestra el estado de resultados por actividades continuadas y discontinuadas, cuyo saldo es el resultado del ejercicio. Se ha utilizado una clasificación de gastos por funciones. Recuérdese que los saldos intermedios, que aquí son el resultado de operación y el resultado antes de impuestos, no están contemplados en la NIC 1, por lo que son opcionales por parte de la entidad. Este primer estado debe complementarse con otro que, en su caso, muestre los ingresos y gastos que componen el ORI del ejercicio, así como los que han sido reclasificados en el ejercicio, como puede verse en la siguiente diapositiva. En el estado de otro resultado integral, que comienza consignando el resultado del ejercicio del estado anterior, se representan los movimientos de las partidas del ORI dividiéndolos en dos categorías. La primera categoría contiene las nuevas partidas de ingresos y gastos que se han clasificado como ORI y que no se reclasificarán nunca como resultado del ejercicio, como son las revaluaciones de activos no corrientes o las variaciones en el valor razonable de las acciones contabilizadas a valor razonable con cambios en ORI. Como es lógico, al ser partidas del patrimonio, deben ir netas de impuestos. La NIC permite que se explicite el efecto impositivo en cada partida o se incluya, como aquí, una única línea conteniendo todo el efecto fiscal de las partidas en esa categoría.
La segunda categoría contiene tanto las nuevas partidas por cambios de valor que han sido clasificados como ORI en este ejercicio y pueden ser reclasificadas en ejercicios posteriores al resultado, como las bajas de partidas de este tipo que, surgidas en ejercicios precedentes, han sido reclasificadas a resultados del ejercicio y, por tanto, están incluidas en esa cifra. En la diapositiva se representan las diferencias de conversión surgidas y las reclasificadas a resultados del ejercicio a continuación. Por otra parte, también están consignadas las variaciones de valor de los instrumentos de cobertura de flujos de efectivo nacidas en el ejercicio y también las que se han aplicado a transacciones ya realizadas. El saldo final del estado muestra el resultado integral del ejercicio, suma del resultado del ejercicio y del ORI que se ha generado en el mismo. En la alternativa de un solo estado, que se denomina del ejercicio y otro resultado integral, se combinan los dos anteriores para presentar en conjunto todos los ingresos y gastos. No hay nada nuevo que explicar, salvo que el resultado del ejercicio, que es la principal cifra en la que muchos consideran reflejada la actividad de la entidad, es aquí una mera información intermedia, que debe ser combinada con el otro resultado integral para llegar a la cifra que representa el rendimiento para la entidad. Esto es, el resultado integral del ejercicio. Aunque por ahora no se ha planteado hacer obligatoria esta forma de presentación en un solo estado, probablemente en el futuro sea la que prevalezca. No obstante, es necesario reconocer la dificultad para entender en toda su extensión y profundidad la información recogida en este estado único. La lista de partidas que componen el otro resultado integral ha ido formándose a través del tiempo. En la diapositiva aparecen los principales elementos que pueden ampliarse en el futuro. Serán estos los que se traten a continuación por constituir los movimientos más usuales que aparecen en los estados financieros confeccionados bajo NIF. Debe indicarse que la mayoría son partidas de aparición obligatoria y que solo algunas, como el superávit por revaluación o los cambios de valor de instrumentos de patrimonio llevados a valor razonable con cambios en el ORI, proceden de tratamientos opcionales que pueden o no escoger las entidades. Otras partidas, tales como las diferencias de conversión de negocios en moneda extranjera o los ajustes derivados de cambios en las hipótesis actuariales de planes de pensiones, pueden ser muy importantes en el patrimonio. En el caso de utilizar el método de la participación, por ejemplo, con inversiones en asociadas, surgen como reflejo de las participaciones en los ORI de las entidades inversoras, elementos del otro resultado integral de la entidad que informa. Por último, la NIF 9 sobre instrumentos financieros ha consagrado la utilización de la contabilización de instrumentos a valor razonable con cambios en el ORI, lo que quiere decir que estas partidas aparecen constantemente en las entidades que poseen inversiones o realizan coberturas. En la diapositiva, las líneas en amarillo son tratamientos opcionales, el resto son obligatorios. La categoría otro resultado integral es temporal, ya que las partidas deben posteriormente ser reclasificadas como resultados, a eso llamamos reciclaje, o como otras partidas de patrimonio neto. De la misma manera que la aparición de gastos e ingresos que se contabilizan como ORI no corresponde a una lógica, es difícil encontrar esa lógica económica en la reclasificación posterior, salvo por la relevancia y representación fiel que el órgano normalizador haya otorgado a la información que procede de este tratamiento. En general, la reclasificación puede ser un reciclaje, de forma que al realizarse las partidas se integran dentro del resultado del ejercicio. Y así los importes vuelven a aparecer como resultados de la explotación o financieros en el periodo correspondiente. Pero en este caso están una minoría de las partidas que constituyen el ORI, entre las que se pueden citar los instrumentos financieros de deuda llevados a valor razonable con cambios en ORI o las diferencias de conversión.
Por el contrario, la mayoría de las partidas del ORI no se reciclan a resultados, sino que se quedan para siempre en el patrimonio y no pueden ser exhibidas de nuevo como beneficios o pérdidas del periodo. Es el caso del superávit por revaluación, de los ajustes actuariales en las provisiones por planes de beneficios definidos o los cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio. No obstante, cuando estas partidas se consideran realizadas y se pueden reclasificar generalmente a ganancias acumuladas, también se entiende que pueden ser objeto de reparto. Hay, no obstante, un tratamiento intermedio entre los dos anteriores, que se produce con las partidas del ORI que reflejan la variación del valor razonable en los instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. Al realizarse las transacciones cubiertas, si se generan activos o pasivos que van al estado de situación, el ORI correspondiente se integra en el coste de la partida, que posteriormente puede trasladarse a resultados siguiendo los criterios de contabilización de esa partida específica. En este punto se ha terminado básicamente la exposición y puede pasarse a la diapositiva final de conclusiones. Las 7 diapositivas que siguen contienen la descripción y tratamiento de partidas concretas del ORI, que también se pueden estudiar en las NIF correspondientes. La exposición adicional, que dura unos 10 minutos, puede obviarse, por tanto, pasando directamente a las conclusiones. En las NIC número 16 sobre propiedades, planta de equipo y 38 sobre activos intangibles, se describe la plusvalía o superávit de revaluación, que es el que se pone de manifiesto si se utiliza el modelo de revaluación en activos no corrientes, especialmente propiedades, salvo propiedades de inversión, por supuesto, que forman parte de otra NIF. En el caso de activos intangibles, la aplicación es posible, pero hay dificultades en practicarla, porque se exigen valores razonables observables en el mercado. En el resto de los casos, normalmente el valor razonable se obtiene por sucesivas tasaciones. La opción por el modelo de revaluación exige que se aplique de forma periódica y sistemática, aunque no se revise anualmente. Y desde luego hay que volver a valorar siempre que se haya producido un cambio significativo en el valor. El superávit debe ser tal, es decir, representar un mayor valor, ya que si se trata de una minusvalía y no se puede llevar contra algún superávit previo, se considera deterioro del valor y se lleva directamente contra resultados del ejercicio. La realización del superávit se produce al disponer del activo revaluado, y los saldos realizados no pueden nunca reciclarse en los resultados, sino que pasan a las ganancias acumuladas. El tratamiento de las diferencias en las tasas de cambio está recogido en la NIC 21 y abarca tanto las diferencias de cambio como las de conversión en moneda extranjera. Cuando una entidad tiene negocios en moneda extranjera o un grupo ha invertido en subsidiarias con distinta moneda funcional, al presentar sus cuentas debe convertir los activos y pasivos al cambio corriente. La conversión de la moneda funcional de esas subentidades a la moneda de presentación de la entidad hace que aparezcan diferencias de cambio, que se clasifican dentro del ORI y se denominan diferencias de conversión. Como la conversión se hace al final de cada periodo, el contenido de la cuenta de diferencias de conversión en el patrimonio neto es la diferencia acumulada desde el momento en que aparecen las partidas de activo y pasivo, desde el mismo instante en que se realizó la inversión en el negocio extranjero o en la subsidiaria. Cada año, por tanto, se sustituye el saldo interior por el nuevo, utilizando la información de los cambios de cierre, y esta diferencia de saldo se considera como un resultado integral. Esta partida se realiza cuando desaparece por venta del negocio en el extranjero o de la subsidiaria, en cuyo caso el importe se debe trasladar al resultado del ejercicio, esto es, se recicla. Si la inversión neta en el negocio extranjero está cubierta, los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura se llevan también a ORI y se consideran realizados y se reciclan siguiendo las mismas pautas que las diferencias de conversión a las que se refieren.
la contabilización de los compromisos por pensiones es objeto de la NIC 19. En los planes de pensiones de beneficios o prestaciones definidas, la estimación de la deuda por prestaciones se hace utilizando unas hipótesis o suposiciones actuariales, como son las tasas de accidentalidad y mortalidad, la edad, las condiciones de retiro, las tasas de descuento de los flujos a pagar, y estas suposiciones pueden cambiar con el tiempo. Como se trata de estimaciones con proyección en el largo plazo, pequeños cambios pueden producir una variación muy importante en el saldo de la provisión. Quizá por esta causa, la NIC 19 prevé que las modificaciones en el saldo de la provisión por variación de estas hipótesis actuariales se anote directamente en el patrimonio y no sean nunca recicladas a los resultados del ejercicio. Es muy frecuente que los cambios de hipótesis impliquen mayores pagos en el futuro, por lo que esta partida suele ser muchas veces negativa. Cuando se producen los flujos de pago correspondientes, el importe anotado en el patrimonio se reclasifica a otras partidas dentro del patrimonio y lo habitual es que se añadan o se resten de las ganancias acumuladas. El método de la participación es obligatorio en los estados financieros consolidados bajo NIF para registrar tanto las inversiones en asociadas como en negocios conjuntos. Está recogido en la NIC 28. En esencia, se trata de contabilizar la inversión al coste de adquisición más o menos la proporción que corresponda de los resultados, en función del tanto de participación de la empresa que ha invertido. Cuando se reciben dividendos, se deducen del valor contable de la inversión. Si el resultado de la participada tiene componentes de otro resultado integral, la proporción que corresponde a la empresa que ha invertido se contabiliza también en el ORI consolidado. Cuando la participada reclasifica las partidas del ORI, la controladora hace lo que corresponda con el ORI que ha reflejado como patrimonio en sus estados financieros. Al vender, disponer por otra vía de la inversión o reclasificarla a otra categoría de activos financieros, el ORI acumulado que reste se considera realizado y se lleva a los resultados del ejercicio. Según la NIF 9, sobre contabilización de instrumentos financieros, los activos que son instrumentos de deuda y se mantienen para obtener flujos de intereses y principal y también en su caso para vender a terceros, se registran a valor razonable con los cambios en ORI. No obstante, la variación del valor razonable de estas inversiones en instrumentos de deuda puede corresponder a riesgo de crédito, riesgo de tasa de cambio o riesgo de precio de mercado. Pues bien, todas las variaciones producidas por los citados riesgos se llevan directamente a resultados del ejercicio, salvo y únicamente los que correspondan a riesgo de precio. Las variaciones correspondientes a riesgo de precio responden a modificaciones de las tasas de interés de mercado. La partida de ORI surgida de las inversiones en instrumentos de deuda se recicla a resultados del ejercicio cuando se dispone, bien por venta o por otra vía, de estos activos. Caso muy distinto es el del ORI que surge de las variaciones en el valor razonable de activos que son instrumentos de patrimonio llevados a valor razonable con cambios en ORI. Como regla general, las inversiones en acciones o participaciones, es decir, en instrumentos de patrimonio, se llevan a valor razonable con cambios en resultados en las NIF. Pero la entidad, si considera que este tratamiento no representa fielmente la realidad, puede optar, caso por caso, por llevar la inversión en instrumentos de patrimonio a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Esta opción, que es la que introduce la partida del ORI que se está comentando y que viene también recogida en la NIF 9, tiene la ventaja de que aísla durante el periodo de tenencia del activo las variaciones de valor, de forma que no influyen en el resultado, sino que se llevan directamente al patrimonio neto hasta el día en que se enajenan. Pero estas partidas del ORI no se reciclan nunca, de forma que cuando se vendan o se reclasifiquen los títulos,
Los saldos de las partidas del ORI asociadas se trasladan a otras cuentas de patrimonio, normalmente a las ganancias acumuladas. La última partida del ORI seleccionada para esta exposición es la que proviene de los cambios en el valor razonable de los instrumentos con los que se realizan las coberturas de flujos de efectivo, mediante los cuales se cubren o compensan los flujos a pagar o cobrar de transacciones futuras altamente probables, como por ejemplo la compra de materias primas o los intereses variables de ciertos préstamos. Este tratamiento viene también recogido en la NIF 9. Lo habitual es hacer la cobertura con derivados financieros. La variación acumulada de los valores razonables de los instrumentos de cobertura no utilizados se lleva directamente a una partida de reserva de cobertura, que es un componente del patrimonio neto, y su variación un componente de los resultados integrales o del ORI del ejercicio. En la medida que se vayan cumpliendo los compromisos o se vayan realizando las transacciones futuras cubiertas, los saldos del ORI se trasladan al resultado del ejercicio o, en su caso, al coste de adquisición de los activos o pasivos que hayan surgido. No obstante, el criterio de prudencia obliga a llevar la reserva de cobertura al resultado si es una pérdida y no se espera recuperar en el futuro. En resumen, en esta presentación se ha expuesto el tratamiento contable de las partidas que componen el otro resultado integral, parte del patrimonio que recoge las variaciones del valor razonable no realizadas. La categoría ORI, que existe tanto en los resultados como en el patrimonio, es transitoria, ya que las partidas deben reclasificarse cuando se consideren realizados, o bien en el resultado, reciclaje, o bien a otras rúbricas del patrimonio como las ganancias acumuladas. Lo más habitual, no obstante, es que estas partidas no se reciclen, por lo que las variaciones quedan ya permanentemente en el patrimonio y no se pueden declarar en lo sucesivo como resultados del ejercicio cuando se realicen. Esto no quiere decir que una vez realizadas no puedan ser repartibles como el resto de las ganancias acumuladas. No obstante, el modelo contable que utiliza el IAS, así como el de la mayoría de los emisores locales de normas, carece en el caso del ORI de racionalidad o sistemática, de manera que no se puede predecir si en el futuro surgirán más partidas dentro de esta categoría, ni tampoco cómo serán tratadas si se identifican. Muchas gracias por la atención prestada.